Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo está? No. Sí puede, pero poquito. Hola, querida, está necesitando más profesores. Están teniendo que buscar más profesores. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo ya pensaba que iba a hacer la clase sola. Hola, buenas tardes, profe. Yo de verdad pensé que iba a hacer clases sola. Forever alone, como dirían por ahí. Ya. Hoy nos corresponde finalizar lo que es transporte de víctimas y nos corresponde finalizar todo lo que es el botiquín de primeros auxilios. ¿Ya? Además, recuerden que esta es la última clase, ya, por lo menos la última clase conmigo. Habiendo terminado primeros auxilios, después pasan a lo que es, les digo al tiro qué pasa. Pasan al módulo de estimulación cognitiva, ¿ya? Y ya una vez que terminen estimulación cognitiva, terminan también el curso. Así que una vez que termino, si por ese motivo alguien tiene aún pruebas pendientes, revísenlo, porque obviamente nosotros como profe no podemos andar detrás de ustedes preguntándole a cada rato y saben que deben pruebas, pónganse al día, eso es responsabilidad de ustedes, ¿ya? Así que tienen que ponerse al día y para poder obtener su certificación como corresponde, ¿ok? Hoy además tienen la última prueba, la prueba va a estar habilitada, ustedes saben, desde las 21:30 hasta
las 10 de la noche, 11 de la noche de mañana, ¿ya? Para que tengan tiempo para poder rendir las evaluaciones. Y vuelvo a insistir, si alguien tiene por a veces motivo alguna prueba pendiente, me avisa, que sea conmigo, me avisa y lo resolvemos dentro de la brevedad posible. Con respecto a lo que fue la materia de RCP, ¿alguien quedó con alguna duda, algo que no entendiera o algo que quieran preguntar? ¿No? Si no hay dudas, si no hay preguntas, yo asumo que quedó todo clarito. Así que voy a continuar nomás con el módulo. Hoy día vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con técnicas de transporte y traslado de víctimas. Transporte es una cosa, el transporte es la forma, el elemento en donde yo voy a poner a la persona y el traslado es la forma en que yo voy a mover la persona desde un punto X hasta un punto Y, ¿ya? El traslado, por lo tanto, de víctimas es una técnica que nosotros vamos a utilizar para poder mover a la persona desde un punto que sea relativamente inseguro dentro de la misma escena hacia una zona que se denomine una zona más segura tanto para el paciente, para ustedes, así como también para el paciente o la víctima en situación de emergencia, ¿ya? Recuerden, sí, que para poder movilizar a una persona ustedes tienen que evaluar todo el tema de lo que es la escena segura, tienen que además verificar haber tratado de aplicar en el mismo sitio los primeros auxilios necesarios para poder movilizar a la persona y que ésta no agrave sus lesiones, siempre y cuando se pueda, porque si no se puede, yo traslado a la persona con la mayor cantidad de precaución posible y posteriormente lo traslado hasta este nuevo punto, que es el punto donde yo voy a aplicar los primeros auxilios correspondientes y además donde lo voy a mantener, lo voy a estabilizar para que posteriormente llegue el equipo de emergencia y lo puedan trasladar hasta el centro asistencial o el lugar donde le vayan a prestar los cuidados más avanzados o bien, en definitiva, los cuidados permanentes. ¿Ya? Ahora, dentro de todo lo que es el transporte y el traslado de víctimas, todo tiene un orden, todo tiene un cómo, un para qué y un cuándo. Y el transporte de víctimas no deja de ser diferente, ¿ya? El traslado el transporte de víctimas, o también se puede denominar como traslado y salvamento, tiene ciertos principios que nosotros debemos cumplir, ¿ya? Y estos principios son para evidentemente ir en beneficio del paciente y también para poder protegernos nosotros en caso de cualquier situación. Lo primero y lo más importante cuando yo voy a transportar a alguien es que el transporte se adecue a las lesiones o a las necesidades o el problema que presenta el paciente. Yo adecuo el transporte a la persona. No la persona tiene que adecuarse al transporte que yo le voy que yo le voy a proveer, ¿ya? Porque si no, no estaríamos haciendo un transporte de víctimas, lo que estaríamos haciendo es como prestar un servicio, y en este caso estamos prestando primeros auxilios, ¿ya? Por eso que siempre el transporte se debe adecuar a las lesiones o al problema que el paciente presente, no al revés. Si, por ejemplo, tengo un paciente que es un paciente de trauma o de traumatología, recordemos que los pacientes de traumatología se caracterizan porque presentan lesiones osteomusculares, ¿ya? Por lo tanto, los pacientes con lesiones osteomusculares se deben tratar de forma íntegra, como un todo, ¿ya? No es solo que la persona tenga el brazo fracturado, la pierna fracturada, eh, el golpe en la cabeza, no, la persona es el todo, la persona es una lesión completa, nunca por separado. Y es algo que también, si ustedes se ponen a pensar,
hemos visto a lo largo del módulo de primeros auxilios en donde ya tenemos que de inculcarnos, ¿cierto? Tenemos que internalizar el hecho y el concepto de que las personas somos un todo. Y por lo tanto, para poder prestar primeros auxilios o para poder aplicar ciertas técnicas, también debemos tratar a las víctimas como un todo, de forma integral, ¿ya? También es importante que se debe minimizar al máximo los peligros o los riesgos que nosotros tengamos de poder lastimar al paciente o de lastimarnos nosotros mismos por ciertas acciones que sean más bien temerosas o un poco más, ¿cómo decirlo?, más audaces, ¿cierto? Siendo también acciones poco seguras. Y esto va para todo orden de cosas porque al final, o sea, si yo estoy prestando primeros auxilios, lo que yo estoy tratando de hacer es salvarle la vida a una persona y lo estoy haciendo por el hecho de prestar ayuda, no de quedar como héroe, ¿ya? Porque si fuera por eso, o sea, hago cosas que sean mucho menos riesgosas, ¿cierto? Pero siempre va a haber un 1%, porque ustedes saben que en todo orden de la vida siempre hay un 1%, que va a ser más temeroso, que va a ser, o más temerario, mejor dicho, va a ser más porfiado, va a ser menos prudente, digámoslo de alguna manera, para realizar ciertas acciones. Y eso obviamente va a ir en desmedro de la persona que puede sufrir un agravamiento en su estado o transformar lesiones simples en lesiones más graves. Cuando ustedes tienen una persona que está herida o que está inconsciente, es súper importante que ustedes puedan aplicar la valoración inicial, o sea, el ABC de la emergencia, en el mismo lugar donde la persona sufrió el accidente. Siempre y cuando, recuerden, siempre y cuando la escena sea segura. Pues si la escena es segura, yo aplico el ABC de la emergencia en el mismo lugar, en el mismo punto donde la persona sufrió el accidente, estabilizo las lesiones, estabilizo el estado hemodinámico del paciente y posteriormente recién realizo el traslado. ¿Ya? Si yo voy a trasladar a alguien y no se le han prestado los primeros auxilios correspondientes antes del traslado, siendo que la escena es segura, yo a esa persona no la puedo por nada del mundo trasladar desde un punto a otro, ¿ya? Y eso se reconoce como el XABC del trauma, que en la mayoría de las partes se maneja más bien para lo que es enfermería prehospitalaria, pero no deja de ser importante que de repente ustedes manejen el concepto. El X del ABC del trauma proviene de lo que se llama el curso que se llama PHTLS, que es un curso de enfermería prehospitalaria en pacientes politraumatizados. Y ahí dice, por ejemplo, que tiene que ver mucho con este tipo de técnica, que el paciente primero yo tengo que controlar las hemorragias. La X siempre va a ser las hemorragias. Después tengo que evaluar vía aérea, después la respiración, después la circulación, después las fracturas y al final el estado de conciencia. Y posteriormente realizar recién el traslado. ¿Ya? Por eso que es importante que podamos siempre estabilizar al paciente antes de realizar cualquier movimiento o cualquier traslado desde un punto a otro sin que éste haya sido estabilizado en primera instancia. ¿Ya? Ahora, evidentemente, si existe riesgo, ya sea para el paciente, para ustedes, la zona se está volviendo, se está tornando insegura, ahí recién realiza un traslado sin antes haber estabilizado al paciente, pero solo si es estrictamente necesario y si la persona corre peligro de vida.
¿ya? Y ahí viene el punto que sigue, que solamente en los casos extremos, sumamente extremos, y solo extremos, incendios, peligro de electrocución, peligros de asfixia, aplastamientos, derrumbes, eh, inundaciones, etcétera, ¿ya? En ese tipo de casos, yo voy a trasladar a la persona con el mayor cuidado posible, siempre tratando a la persona como un todo, ¿ya? No por un lado la una que se preocupe de la fractura, ¿cómo? No lo sé, mi amor. No por un lado que se preocupen de la fractura, no que por el otro lado se preocupen de la hemorragia, no. Todos se preocupan de todos para que todos tengamos manejo del estado completo de la persona y ésta no se vaya a agravar en su situación, ¿ya? Y la traslado con cuidado, moviéndola como un todo, porque la idea es que no le causemos nuevas lesiones o no empeoremos las lesiones que ya tiene, ¿ya? Y se van a trasladar ¿hasta dónde? Hasta el punto más cercano que esté libre de peligros. Eso significa que si yo estoy, por ejemplo, en el borde de una quebrada, yo no me voy a ir a, ¿cuánto se llama? Yo me voy a trasladar a la persona desde el borde de la quebrada hasta más adentro, pero no, por ejemplo, voy a ir a buscar una carretera para poder auxiliar a la persona. Recuerden siempre que yo tengo que trasladarla hasta un punto seguro dentro de la misma escena del accidente. No caminar kilómetros para buscar una escena segura. Dentro de la misma zona, busco un punto que sea seguro, que me pueda poner a salvo a mí y que pueda poner a salvo a la persona. Y siempre tienen que considerar que cuando ustedes van a trasladar a la persona accidentada, tienen que trasladarla realizando movimientos corporales en la persona lo menos posible. O sea, yo tomo a la persona, la pongo sobre la camilla improvisada y de ahí no la vuelvo a mover más. No le sigo moviendo los brazos, no le sigo moviendo las piernas, no le sigo moviendo la cabeza, no muevo nada. Una vez que la persona quedó sobre la camilla que yo improvisé o sobre la camilla que yo tengo, la dejo ahí, no la vuelvo a mover más. ¿Ya? Recordemos que cualquier movimiento en un paciente politraumatizado puede empeorar las lesiones que ya tiene o las puede, por ejemplo, eh, transformar de lesiones simples a lesiones más complejas. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, profesora. Entonces, teniendo en cuenta las técnicas de traslado que tenemos, los principios que deberíamos seguir, tenemos que considerar entonces los elementos que van a ayudarnos a prevenir mayores lesiones cuando yo estoy transportando a una persona, ¿ya? Cuando yo quiero transportar a alguien desde un punto hacia otro, siempre tienen que considerar lo primero y lo más importante. Las vías respiratorias tienen que estar libres de cualquier tipo de secreción. No puede tener mucosidad visible porque sabemos que las mucosidades pueden entorpecer ¿cuánto se llama? El flujo aéreo y por lo tanto provocar algún otro tipo de obstrucción en la vía aérea. Debemos controlar cualquier tipo de hemorragia antes de mover a la persona. Porque ustedes saben qué significa una hemorragia, ¿cierto? ¿Qué es una hemorragia? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué es una hemorragia? Una hemorragia es la pérdida de sangre continua, ¿ya? Y si tenemos pérdida de sangre continua y además yo movilizo a la persona, entonces lo que yo tengo que hacer literalmente es
comprimir, apretar harto antes de moverla y después de que yo he comprimido, apretado y además he hecho el vendaje compresivo para evitar que la hemorragia se siga produciendo, lo último que voy a hacer es inmovilizar las fracturas para que éstas no se desalineen, no se transformen las fracturas cerradas en fracturas abiertas o compuestas y por lo tanto agravemos aún más el estado general de una persona. Esas son las tres recomendaciones de prevención que les tenemos que considerar antes de realizar un posible traslado de una persona. Es importante que también, además de prevenir, ¿cierto?, de estos tres elementos que nos ayudan a prevenir cierto tipo de lesiones, también planifiquemos el traslado antes de realizarlo. Si yo no planifico el traslado, si yo no pienso en qué es lo que voy a hacer primero, qué es lo que voy a hacer segundo, qué es lo que voy a hacer tercero, y sino que yo llego, tomo a la persona, la traslado y después no tengo idea qué hacer con el paciente, no tengo idea qué hacer con la víctima, entonces no estoy haciendo un transporte y un traslado seguro porque no tengo ninguna planificación de por medio para poder poner a salvo realmente esa persona. ¿Y cuáles van a ser los peligros de un transporte incorrecto? Lo primero, lo más importante y lo más lógico es que el estado general de esa persona se va a empeorar. Porque puedo tener perfectamente una persona con una lesión que está relativamente estable, pero ya al realizar un transporte no incorrecto, pero sí al realizar un transporte no planificado, en donde no estoy aplicando tampoco medidas de seguridad, entonces sí voy a agravar el estado general de la persona y por lo tanto esta se puede descompensar en pleno transporte. Lo segundo es que voy a provocar lesiones vasculares o nerviosas. ¿Se acuerdan que en muchas ocasiones yo les mencioné el tema de las lesiones en las columnas vertebrales o de la sospecha que teníamos que tener nosotros cuando no sabíamos cómo se producían las lesiones y siempre teníamos que asumir o sospechar que podría haber una lesión de la columna vertebral? Es por lo mismo, porque las lesiones en las columnas vertebrales afectan directamente a nuestro sistema nervioso central. El sistema nervioso central, al verse afectado, puede producir una completa anulación en las formas de sensibilidad o de motricidad de las personas, lo que al final termina dejando una persona tetrapléjica, cuadrapléjica, hemipléjica o totalmente anestesiada desde la zona del cuello hacia abajo. ¿Por qué? Porque se afectan los tejidos vasculares o nerviosos. Si esto sucede, estamos empeorando nuevamente el estado general de una persona y por lo tanto no estamos para nada aplicando un transporte seguro. El transporte siempre va a ir en aras del beneficio de la persona y de mantener un estado estable, valga la redundancia, mantener en un estado lo más hemodinámicamente posible, normal, a la persona que ha sufrido una lesión. Además, el no planificar el traslado seguro o los peligros del traslado incorrecto en este caso, sería que, como lo dije anteriormente, se pueden convertir las fracturas cerradas en fracturas abiertas o las fracturas tallo verde se pueden transformar en fracturas completas, ya sea fracturas cerradas o fracturas oblicuas. Y eso significa que lo que perfectamente pudo ser solo un astillamiento del hueso se va a transformar en una fractura, complicando aún más el proceso, o más que complicando, sino que alargando aún más el proceso de recuperación, siendo que la fractura de tallo verde se demora mucho menos en cerrar y en cicatrizar que una fractura completa. Y, Oliver, dígame. Y lo último es, como le dije anteriormente, que si yo planifico de forma incorrecta un traslado, o yo no pongo las medidas de seguridad correspondientes al momento de mover a una persona, voy a poder desviar aún más una fractura. Pensando generalmente, y vuelvo a insistir, que los transportes de víctimas se realizan en personas que están inconscientes o personas que están politraumatizadas. Y estas personas siempre, siempre, siempre
van a tener algún tipo de lesión osteomuscular. Y sabemos que las lesiones osteomusculares afectan tanto los huesos como los músculos y por lo tanto, en este caso más común es el tema de la fractura. La fractura ya está provocada, pero si yo no tengo cuidado al momento de movilizar a una persona, si yo no he sabido aplicar de manera correcta un transporte, voy a desviar aún más la fractura y voy a tener una fractura total y completamente chueca, desalineada total, ¿ya? Lo que obviamente bajo pabellón se va a tener que, en este caso, volver a alinear o se va a tener que solucionar de manera quirúrgica, cuando en primera instancia se podría haber solucionado quizás solamente con un yeso. ¿Ya? Por eso que tienen que considerar siempre los peligros de no planificar un traslado antes de realizarlo. Porque vuelvo a insistir, no es llegar y mover a una persona. Tenemos que considerar la persona, sus lesiones, las probables consecuencias de no poner atención a sus lesiones o las probables consecuencias de ser demasiado temerario al momento de realizar un transporte, ¿ya? Y en última instancia, terminando ya más o menos con todo lo que son como los lineamientos para un traslado seguro, tienen que considerar que cuando ustedes van a movilizar a una persona, solo la pueden movilizar si es necesario. Y eso es algo que ustedes tienen que sí o sí inculcarse, recordarse, internalizar de que si no es necesario y esa persona no la muevo, solo si es necesario la voy a mover. Y eso también tiene que ver con un poco con el criterio que ustedes usen para determinar si es necesario o no el traslado. Según su perspectiva, a ver si hay alguno aquí que me pueda responder. Según su perspectiva, ¿en qué casos serían estrictamente necesarios mover a una persona? ¿En qué casos moverían ustedes a una persona? ¿La moverían si tiene una 15? ¿La moverían si tiene una fractura? Seamos más extremistas, ¿la moverían ustedes si es que la persona está muerta? ¿Aló? Yo creo que ¿No movería a la persona si está muerta? no. ¿Por qué Es no? que depende de los factores en que si está muerto depende de qué pasó. Ahí son muchos factores, un accidente, en la casa. Por eso los factores son súper importantes porque, por ejemplo, si es un adulto mayor que falleció con una enfermedad terminal, eso, por eso los factores son importantes. Efectivamente, si ustedes tienen una persona que está fallecida y aunque sea una zona de peligro, ustedes no la tienen que mover. Porque finalmente la persona ya está fallecida y no hay nada más que hacer. Más si estamos hablando de una escena que es relativamente insegura. Se van a poner en riesgo ustedes cuando efectivamente las probabilidades de sobrevida de esa persona son nulas, escasas o de frente a un cero. ¿Ya? Entonces, no deben movilizar a menos que sea estricta y completamente necesario. Por lo tanto, no pueden movilizar a una persona hasta que ustedes tengan los medios adecuados para poder realizar un transporte. ¿Estamos todos de acuerdo que la mayoría en su casa no tiene una camilla, no tiene una silla de ruedas,
no vive justo bueno, no puedo decir eso, pero puede ser que la mayoría no vivamos relativamente cerca de un centro asistencial. Por lo tanto, si yo no cuento con los medios adecuados para poder realizar un traslado exitoso, la persona queda donde está. Solamente si es estrictamente necesario, si es urgente, que es lo que yo les estaba preguntando. Por ejemplo, si es que existe peligro de incendio, de explosión, de derrumbe, de atropello, ahí yo, por ejemplo, podría movilizar a la persona si es que yo sospecho que las lesiones, digamos, son recuperables. Pero si yo tengo una persona que está inconsciente, que yo sé que no se va a poder movilizar y que más encima si yo la entro a rescatar, voy a ponerme en peligro mi vida, tengo que usar el criterio. Más aún si estoy sola o solo. Si yo estoy sola o solo y voy a entrar a salvar a alguien de un incendio, ¿quién va a saber que además de la víctima estoy yo adentro? ¿Se entiende? Sí, Por lo tanto, ¿cuáles son las probabilidades de que yo quede adentro encerrada en el fuego junto con la víctima? ¿Y cuáles son las probabilidades de que yo pueda salir con esa víctima en este caso, del incendio, sin sufrir las consecuencias? Criterio, siempre criterio. No todos tenemos la misma suerte. Hay personas que efectivamente sí se meten a rescatar gente, personas de un incendio, salen libres de prácticamente polvo y paja, como se diría, pero el riesgo sigue existiendo. Y no porque no porque sepamos que al resto le resulta, significa que a nosotros también nos va a resultar, ¿ya? También tienen que considerar que pueden existir, que era algo que yo les dije que siempre asuman si no saben cómo se produjeron las cosas, las lesiones de la columna vertebral. Y por lo tanto, si yo asumo, sospecho o estoy segura, en este caso, que hay una lesión de la columna vertebral, entonces lo que yo debo hacer es inmovilizar inmediatamente la zona del cuello para evitar el movimiento hacia los laterales o hacia el frente y a la persona, a la víctima, la tengo que tratar como un eje rígido. ¿A qué se refiere que sea un eje rígido? A que literalmente la tengo que tratar como que si fuese una tabla, un palito. ¿Ustedes han tratado de movilizar un palito por parte? ¿Se puede movilizar un palito por parte o no se puede movilizar un palito por parte? No es cierto. Si yo tengo un palito, el palito es completo. Yo no puedo romper el palito para poder movilizar primero una parte y después la otra. Yo tengo que tomar el palito, moverlo de un lado a otro en forma íntegra. Eso es lo mismo que tengo que hacer en este caso con la víctima. Moverlo de forma íntegra, entero, como si fuese un verdadero palito, una verdadera tabla, que si yo lo voy a mover, se va a mover entero. Y para eso se utiliza la movilización en bloque. Eso significa que yo debo movilizar a las personas en un solo movimiento. Si yo la voy a poner de costado, ocupo, por ejemplo, la técnica de la posición lateral de seguridad para moverlo en un movimiento. Y si hay más de una persona, cada persona se puede encargar de una sección del cuerpo. Una persona se preocupa de la cabeza, la otra persona se preocupa del tórax, la otra persona de las caderas y de las piernas. Y eso significa que a la cuenta de tres, las tres personas se van a poner de acuerdo y van a girarla hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo según corresponda y van a movilizar a la persona evitando desalinear la columna vertebral. ¿Ya? Siempre, 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 siempre mantengan alineadas la cabeza, el cuello y la zona del tronco.
¿Para qué? Para evitar desalinear las lesiones de la columna vertebral. Y si ustedes se encuentran solos y necesitan sí o sí movilizar en este caso al paciente, lo pueden hacer movilizándolo por la zona de las axilas. Literalmente pasan sus brazos por debajo de las axilas y van caminando hacia atrás como enanitos, ¿ya? O en su defecto, pueden tomarlo de los pies y con cuánto se llama como por la zona de los pies y siempre manteniendo el eje central, ¿ya? Ambos son tipos de traslado por arrastre, que lo vamos a ver más adelante. Y son útiles porque nos brindan cierta facilidad o libertad para poder mover a la persona, aun cuando, por ejemplo, no tuviese una camilla, la persona estuviera lesionada, o fueran, por ejemplo, zonas con obstáculos como por ejemplo la escalera. En el caso de la escalera, yo puedo utilizar el traslado de arrastre por axila. Pero siempre ahí tenemos que pensar que ese tipo de traslado, cuando yo estoy arrastrando a alguien, no lo puedo hacer sobre una superficie porosa, como por ejemplo no lo puedo hacer sobre cemento. Porque imagínense, yo muevo a alguien arrastrándola por el cemento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le puede pasar a esa persona en la piel? Al producirse el arrastre sobre el cemento. ¿Cómo, profe? Disculpe que no le entendí bien la pregunta. ¿Qué le va a pasar a una persona si yo la arrastro para sacarla de una zona hacia otra y yo la arrastro por una superficie con, por ejemplo, que sea cemento? ¿Qué le va a pasar? Obviamente va a provocar heridas y las lesiones, si tiene alguna lesión, se va a agravar la lesión. Va a provocar lesiones por fricción. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, en ese tipo de casos, tengo que ver qué tipo de traslado se adecua más a las lesiones del paciente. Y en este caso, si bien es cierto, es práctico poder trasladar arrastrando a la persona, pero no es seguro porque voy a ocasionar otro tipo de lesiones, como por ejemplo las lesiones por fricción o las lesiones abrasivas, porque el cemento no es liso, el cemento es poroso, ¿ya? Y aquí vamos a entrar un poquito más en detalle. Pregunta de prueba. ¿Cuántos tipos de traslado existen? Existen 3 y solo 3. El resto son los subconjuntos. Está el traslado por arrastre, está el traslado por carga y está la improvisación de camilla. Todo lo que se va a hablar de ahí hacia abajo son subconjuntos de estos 3 tipos. ¿Ya? Por ejemplo, el traslado por arrastre, que era lo que estábamos mencionando recién. El traslado por arrastre se va a utilizar cuando existan peligros inminentes y obviamente tengamos que salvar la vida a esa persona. Y este tipo de traslado lo vamos a usar para trasladar a la persona sin antes haber estabilizado las lesiones, teniendo en cuenta que es un traslado que se va a aplicar en forma de emergencia. Por lo tanto, en el traslado con arrastre, ¿qué tipo de subconjuntos podemos encontrar? El primero es el arrastre con manta. El arrastre con manta, su nombre lo dice todo. Yo voy a utilizar una cobija, voy a utilizar una frazada, una sábana, cualquier elemento grande en donde yo pueda poner al paciente, ¿ya? Extendiéndolo por debajo de la espalda. ¿Cómo lo voy a hacer? El paciente está en el suelo. Lo voy a girar hacia un costado y voy a extender la sábana o la cobija por debajo del paciente.
Luego lo voy a girar hacia el costado contrario y voy a estirar la sábana debajo de su espalda. Y de esa manera, lo que yo voy a hacer es arrastrar la sábana por el lado donde está la cabeza o por el lado donde están los pies. Cualquiera sea el caso, tienen que siempre considerar que si van a arrastrar la manta por la zona de la cabeza, tiene que quedar la sábana pasada por arriba de la cabeza, o sea, no justo al ras, sino que tiene que quedar por lo menos unos 10, unos 20 centímetros en donde yo pueda tomar la manta para arrastrarla. Porque recordemos que tengo que mantener la columna vertebral alineada y eso incluye la alineación a nivel vertical, perdón, a nivel horizontal. Entonces, si yo tomo la sábana y la cabeza queda arqueada, ¿estoy alineando la columna vertebral o la estoy desalineando? Si la columna está quedando arqueada, la estoy desalineando, ¿cierto? ¿Ya? Así que ¿qué se recomienda en la mayoría de los casos? Se recomienda que el arrastre lo hagan por la zona de los pies, porque la zona de los pies tiene mayor autonomía con respecto a la columna vertebral. Ojo, eso no significa que no vayan a generar una lesión, sino que tienen mayor autonomía y por lo tanto puedo manejarlo de mejor forma y generar una cierta inclinación de los pies que a lo mejor en la parte del tronco, de la cabeza, no se me va a permitir porque hay mayor riesgo de desalinearla. En cambio, en las piernas no, porque las piernas, por ejemplo, la columna vertebral llega hasta la zona del sacro, del coxis. Entonces, si yo tengo las dos piernas, son extremidades total y completamente externas a lo que va unido directamente a la columna, ¿ya? Por eso que puedo generar una leve inclinación. Igual, pero vuelvo a insistir, vuelvo a repetir, eso no significa que quede exenta de peligros. Está el arrastre simple, que el arrastre simple literalmente yo voy a tomar a la persona por los brazos o por esta zona de los antebrazos o por los pies y literalmente lo voy a arrastrar. ¿Ya? Puedo poner una manta debajo o puedo utilizar la misma ropa, etcétera. La cosa es que yo voy a ir caminando hacia atrás, ¿ya? Y si van a utilizar este tipo de arrastre, entonces con respecto a lo que vimos anteriormente, lo tienen que realizar sí o sí sobre superficies lisas. No lo pueden realizar sobre una superficie porosa porque si no el riesgo de que evidentemente, cuánto se llama, se vaya a generar una lesión en la zona de la espalda, lesiones abrasivas, es pero altísimo y es un riesgo que no debiésemos correr por nada al mundo. Está el arrastre axilar, en donde tan como lo pueden ver en la imagen, la persona que está realizando en este caso el rescate, toma a la persona se pone por detrás a la zona de la cabeza, ¿cierto? Y toma a la persona con los brazos por la zona justo de las axilas. La agarra y se va en agachadito caminando hacia atrás, como haciendo enanitos. Para ese tipo de arrastre tienen que tener harto aguante. Tienen que tener una condición física bastante buena porque es una posición que requiere harta condición física, porque tienen que considerar que van a ir agachados caminando. Pero, ¿cuál es la gracia de este tipo de traslado del arrastre axilar? Es que es sumamente útil para subir o para bajar la escalera, porque yo tengo un control total de la zona de la cabeza y del tronco. Recordemos que yo estoy tomando al paciente en esta posición. Entonces, al tomar al paciente en esta posición, yo lo que hago es, con mis brazos, mantengo la cabeza así,
Mantengo la cabeza y el tronco alineado. Por lo tanto, me da mayor estabilidad para evitar que esa zona se desalinee y por lo tanto poder bajar o subir las escaleras sin correr tanto peligro. ¿Ya? ¿Se va entendiendo la idea? ¿Sí? ¿Se entiende? Pero clase me sirve igual. Sí, profesora. Ya. Tenemos el traslado tipo de bombero o el arrastre de bombero. El arrastre de bombero, como lo pueden ver aquí en esta imagen, se utiliza, si es de bombero, principalmente en incendios, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos es que cuando queremos rescatar a alguien de entre las llamas o zonas que ya estén, en este caso, por así decirlo, estén incendiadas, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es que vamos a agacharnos para Claro, llegar pero hasta la víctima. ¿Ah? en mi cambio de turno, maestra, ya la dije, puede ser mi cambio de turno de ir a toda la clase. Ok, ya. Lo que nosotros vamos a hacer es irnos agachaditos hasta llegar al lado de la víctima. Y una vez que lleguemos al lado de la víctima, que se obviamente arrastrándonos, nosotros lo que vamos a hacer es encontrar a la persona y lo vamos a dejar boca arriba o en posición que nosotros diríamos de cúbito supino, mirando hacia arriba, hacia el techo. Con algún elemento que nosotros tengamos, puede ser un cinturón, puede ser una pañoleta, puede ser un trozo de tela, lo que ustedes encuentren, lo que van a hacer es amarrarle las muñecas. Y una vez que le tengan amarradas las muñecas, van a tomar esas muñecas, esos brazos amarrados, y los van a pasar por sobre la cabeza, a la altura del cuello. ¿Ya? Y de esa manera, la persona literalmente va a quedar colgando de su cuello, lo que les va a permitir avanzar hacia adelante, gateando y arrastrándose con la víctima colgada de su cuello. Les va a dar cierta movilidad que va a ser un poco compleja, pero les va a permitir rescatar a la persona de la zona de la emergencia para después poder prestarle primeros auxilios. El hecho de que ustedes tengan las manos libres y no tengan que tener a la persona, ya sea en brazos o arrastrando algo directamente con sus manos, le da cierto poder de libertad. Por lo tanto, por eso es que es tan útil este tipo de arrastre, ¿ya? Pero igual tienen que pensar que es una persona que va a estar colgando de su cuello, les va a molestar y además tienen que caminar, digamos, gateando, ¿cierto? Y con las piernas abiertas, porque la persona va a estar alineado junto con usted. Entonces, para eso ustedes tienen que tener las piernas abiertas para poder ir gateando de la mejor manera, porque significa un peso extra, ¿ya? Y esas son todas las técnicas de arrastre, ojo, de arrastre que podemos nosotros en estos momentos en primer auxilio utilizar. El segundo tipo de traslado es el traslado por carga, que el traslado por carga se va a usar cuando existen poquitas personas para ayudar a socorrer personas o cuando solamente de frente hay uno, ¿ya? ¿Y por qué se van a utilizar el traslado por carga en este tipo de ocasiones? Porque por lo general, cuando hay una persona o pocas personas, se necesita una evacuación rápida de un número alto de víctimas. Entonces, mientras más yo me demore, más personas se ven afectadas. Y es por lo mismo entonces que si yo tengo poquitas personas, ocupo el traslado por carga. Tengo el traslado tipo caballito asegurado. El caballito asegurado es literalmente voy a tomar a la persona, ¿ya? La voy a poner en mi hombro, voy a pasar una mano hacia adelante, tal como se ve en la imagen,
Y con la mano contraria, lo que voy a hacer es tomar la mano de la persona que yo pasé hacia adelante y la voy a asegurar. Me voy a hacer un candado. Porque como voy a tomar o voy ¿cuánto se llama? Sujetar a la persona por la altura de más o menos la zona de las rodillas, va a quedar sujeta y la mano también va a quedar sujeta, la persona no va a ser posible que se corra ni hacia adelante ni hacia atrás. Voy a hacer esto. ¿Se entiende? Esta es la mano, estas son las piernas. Voy a hacer esto. Al hacer esto, la persona no se puede ir ni para adelante ni para atrás. ¿Se entiende la idea? Ya. Está también el traslado tipo abrazo de la novia. El abrazo de la novia es lo que vemos generalmente en las películas. La persona se agarra del cuello y yo la tomo en brazos de costado, en donde en este caso se puede utilizar en traslado ya sea de niños, porque pesa un poquito, o también se pueden utilizar en personas que tengan lesiones leves en la zona de las piernas, que no puedan caminar por sí solas. Y literalmente también tengo en ese tipo de casos un, ¿cuánto se llama? Una leve, entre comillas, bien entre comillas. eh, ¿Cómo decirlo? Tengo una mejor visualización, por ejemplo, de la escena para poder avanzar. Porque en el caso del caballito asegurado, ¿ya? Eh, sí, puede ser que si la persona, por ejemplo, es muy gordita o muy anchita de cadera, me entorpezca el hecho de tener, pensémoslo de esta forma, su trasero al lado de mi cara. Entonces no puedo visualizar de la mejor manera, por ejemplo, hacia los costados, sino que solamente puedo visualizar de buena forma hacia adelante. También está el traslado con sillas comerciales, que su nombre lo dice. Voy a utilizar una silla con un respaldo rígido para poder entre dos personas trasladar una víctima. Voy a sentar literalmente en este caso al paciente en la silla y uno de los socorristas va a tomar la zona de las patas delanteras y la otra va a encargarse de tomar la zona del respaldo, asegurándose que la víctima no se vaya a ir hacia uno o hacia el otro lado. ¿Ya? Pero piensen, para ese tipo de traslado tienen que tener dos. Tenemos también la silla con 4 brazos, que es esa silla en donde hay dos personas, cruzan los brazos y la persona a la cual vamos a trasladar se sienta literalmente entre medio sobre los brazos de las personas que tienen cruzadas. ¿Ya? En este caso, la persona que está siendo socorrida tiene que tomarse del cuello de las personas que están haciendo el traslado para evitar caerse hacia atrás o para evitar irse hacia adelante. Y lo mismo va a suceder con la silla con 3 brazos, pero asegurador, en donde en vez de cruzar los 2 brazos, voy a cruzar solo uno y el otro brazo que me queda disponible lo voy a usar para tomarle la zona de la espalda. O sea, voy a tener ahí a la persona, ¿cierto? Y mi otra mano la voy a utilizar para asegurar la zona de la espalda de la víctima. ¿Ya? Y la última, que es una que nosotros hemos visto en varias ocasiones, sobre todo los fines de semana en la noche, que es la muleta humana, en donde la persona que está siendo socorrida es tomada entre dos, ¿ya? Y pasa un brazo por encima del hombro de un socorrista, pasa el otro brazo por encima del otro socorrista y literalmente la persona se va cargando en ellos, prácticamente arrastrándose, ¿ya?
Esos son, por ejemplo, los tipos de traslado que podemos encontrar en el caso eh, del arrastre por carga. Ah, y la última que nos falta es la carga de bombero, en donde, por ejemplo, yo voy a tomar a la persona, la voy a poner en la espalda y la persona, en este caso, se va a tomar de mi cuello y voy a tomar después las rodillas de la víctima. De esa forma, entonces, lo que yo voy a hacer es hacer el traslado. Tengo un poquito más de movilidad, ¿sí? Tengo la carga concentrada en la zona de la espalda, por lo tanto tengo visión periférica y hacia adelante, lo que evita las posibilidades de que, por ejemplo, me vaya a caer. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas hasta aquí? Ya. Son las 8. Vamos a ir al recreo hasta las 8:15 y a las 8:15 volvemos.
Ya, disculpen el retraso. Vamos a continuar entonces, y ahora vamos a hablar de la improvisación de camillas, que sería el último tipo de traslado. En este último tipo de traslado sería, como su nombre lo dice, improvisando una camilla. Para este tipo de traslado, sí o sí tienen que tener por lo menos 2 personas, ¿ya? Y este tipo de traslado se va a utilizar principalmente cuando las personas tengan lesiones más grandes, más graves también, o también lo que nosotros podríamos denominar como lesiones mayores. ¿Por qué? Porque este traslado, como es una improvisación de una camilla, permite que la persona pueda ser trasladada en una posición horizontal, o sea, completamente acostada. Y lo que brinda también un cierto grado de comodidad y seguridad que nos permita, en este caso, que se agraven las lesiones o se produzcan daños mayores. La improvisación de camilla se puede realizar improvisando una camilla, valga la redundancia, con una manta, por ejemplo, en donde nosotros tomamos una manta, una cobija, una sábana, etcétera, algo grande, ¿cierto? Y nosotros vamos a acostar a la persona lesionada sobre esta cobija. Vamos a ocupar la posición lateral de seguridad para poder poner una parte de la sábana debajo. Después la vamos a girar hacia el lado contrario, vamos a estirar la sábana y de esta forma lo que nosotros vamos a hacer es que una persona se va a encargar de tomar la sábana por la zona de la cabeza y la otra se va a encargar de tomar la sábana por la zona de las piernas de la víctima. De esa forma tienen que tratar de siempre mantener la estirada la sábana lo mayor posible para que la persona se mantenga en una posición digamos, horizontal o lo más estirada posible para que no hayan estos arqueos o estos guateos cuando uno ocupa una sábana, que la sábana sabemos que por sí, si no se tensa, se puede arquear, ¿ya? Ahora, si tengo más personas, por ejemplo, 6 socorristas, una se va a encargar perdón, si tengo, por ejemplo, 2 socorristas, una en la cabeza y una en las piernas. Si tengo 4 socorristas, 2 en la cabeza, 2 en las piernas. Y si tengo 6 socorristas, que sería como la ideal, ¿cierto? Voy a tomar 2 personas se van a encargar de la cabeza, 2 personas se encargan de las piernas y las otras 2 se ponen uno a cada costado derecho e izquierdo a la zona en la mitad como de la camilla para que se mantenga tensa en la zona del centro. Y de esa manera le damos mayor estabilidad al traslado. También podemos hacer lo mismo utilizando largueros y una manta. En este caso lo que yo voy a hacer es enrollar por los costados más largos de la manta 2 largueros o 2 trozos rígidos de un material que pueden ser 2 trozos de madera, pueden ser 2 palos de escoba, eh, pueden ser 2 tablas, pero que sean idealmente rígidos y del mismo tamaño. Los voy a enrollar a un costado a los 2 costados más largos de la sábana, de la manta o lo que ustedes utilizar. Van a poner a la víctima encima y se van a dar cuenta que este tipo de traslado le da mayor estabilidad a la improvisación de la camilla, porque no se va a guatear tanto como que si fuese solo la sábana, porque tiene 2 ejes rígidos a los costados. Entonces aquí puede utilizar, por ejemplo, 2 personas sin ningún tipo de problema, sin el miedo de que se vaya a arquear en el centro, 2 personas, una en la cabeza y otra en las piernas, pero igual manera si tengo, por ejemplo, 6 personas, 2 en la cabeza, 2 en las piernas y uno al centro, ¿ya? La idea es que quede bien enrollada la zona de los extremos e idealmente hacerles un nudo para que los largueros no se muevan, no se vayan a desplazar y que obviamente en pleno traslado vayamos a terminar con la persona en el suelo, ¿ya? Y en la última improvisación de camillas también podemos utilizar tablas, pero cuando yo utilizo tablas tienen que ser lo suficientemente largas y rígidas para soportar a una persona, ¿ya? Cuando yo improviso una camilla con tablas es porque estoy utilizando este tipo de traslados porque la persona puede presentar, por ejemplo, politraumatismo o posibles fracturas o lesiones en la columna, porque las personas que están politraumatizadas por lo general necesitan una superficie rígida para evitar el agravamiento de las lesiones. Entonces, al ser la tabla rígida, por lo tanto, me da mayor comodidad para
asegurarme de que la lesión no se vaya, en este caso, a desviar o a desalinear, ¿ya? ¿Hay otras formas de improvisar camillas? Sí, hay muchas formas de improvisar camillas. Por ejemplo, con dos polerones, los polerones cerrados, también dos largueros. Yo tengo los dos largueros lo suficientemente largos, paso el polerón por los largueros, un larguero a cada lado, a cada, ¿cuánto se llama? Por cada una de las mangas, una por arriba, la otra por abajo, y se van a dar cuenta que van a quedar lo suficientemente largos como para unirse en algún punto. Y eso también se puede utilizar, por ejemplo, como una camilla. La otra forma sería, por ejemplo, utilizando una mesa. Tomo la mesa y la doy vuelta. Y ahí tengo los 4 puntos de apoyo, ¿cierto? Que vendrían siendo las patas de la mesa, pero que tienen que considerar que la mesa por debajo idealmente no tiene que tener nada, sino que tiene que ser lo suficientemente lisa para que la persona quepa sobre la mesa. Porque recuerden que las mesas por debajo traen armazones. Y si la persona, y si ¿cuánto se llama? La persona es más grande que, digamos, el armazón o el armado que trae la mesa de abajo, no la pueden utilizar, ¿ya? Pero esas son formas, digamos, más simples de utilizando los elementos que ustedes pueden tener disponibles y a la mano en ese momento. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, Ya. Esperemos un poquito que voy a sacar este porque este se ve, o sea, no sé por qué se ve así. Espérenme. Voy a parar de compartir porque, insisto, no sé por qué se ve así. Y quiero ver si aquí se ve mejor. Porque se ven las imágenes superpuestas, no sé por qué se ven las imágenes de las posiciones superpuestas. Y en el de ustedes también se ve igual. Ya. Aguanten cachito para poder compartirles bien la imagen de las, ¿cuánto se llama? De las posiciones que no sé por qué se ven así como superpuestas y cuando se subió la imagen se veía completa. Espérenme un poquito, ¿eh? Ay, qué maravilloso. No, 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 no le encuentro la otra imagen para poder mostrársela. Pero sé que la tengo. Guántenme un pelito. Ay, qué desesperante.
Ahí está. Ah, aquí lo encontré. Ahora sí. Ya, estas son las posiciones que ustedes tienen que considerar cuando van a realizar algún tipo de traslado, ¿ya? Que son las, digamos, las posiciones más comunes en donde que uno puede aplicar en los diferentes tipos de casos que se pueden encontrar. Tenemos, por ejemplo, el decúbito supino, que es lo que nosotros llamaríamos boca arriba. Este tipo de posición, que es esta específicamente, se utiliza cuando tenemos lesiones de la columna vertebral, fracturas o cuando hay que aplicar RCP, ¿ya? Tenemos también el decúbito supino con piernas elevadas, que es literalmente lo que nosotros llamaríamos la posición de shock. ¿Por qué? Porque al aumentar al elevar la zona de las piernas, aumentamos el retorno venoso hacia la parte del corazón y por lo tanto mantenemos constante la bomba cardíaca. Tenemos el decúbito supino con la cabeza elevada. Este se utiliza principalmente en accidentes de carácter cerebrovascular, ¿ya? ¿Por qué se utiliza con la cabeza elevada? Porque al tener un accidente cerebrovascular, por lo general las personas comienzan con mareos, ¿cuánto se llama? Vómitos, la hipotensión. Entonces, si yo tengo la persona con la cabeza elevada, disminuye la sensación de mareo, ¿ya? Tengo la posición semisentado, que también se utiliza mucho en pacientes con heridas en la zona torácica, ya sea heridas abiertas o heridas cerradas. También se utiliza en casos de infarto, ya sea infarto o el miocardio, así también como se puede utilizar en pacientes con problemas respiratorios. Por ejemplo, en los pacientes que tengan, por ejemplo, enfermedad de EPOC. Que tengan, por ejemplo, alguna enfermedad como EPOC, enfermedad respiratoria. Estamos hablando de EPOC, estamos hablando, por ejemplo, de asma, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria, ese tipo de pacientes. Tenemos también la posición de cúbito supino, pero con las piernas dobladas. ¿Ya? Esta posición se utiliza principalmente en pacientes que tengan alguna herida de carácter abdominal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al dejar las piernas flectadas, el retorno venoso disminuye hacia la zona del abdomen, lo que nos da ¿cuánto se llama? Una mayor probabilidad de disminuir la cantidad de sangre que se pierde por la herida abdominal. Y también tenemos la posición del cúbito lateral, o también conocido como la posición lateral de seguridad, que se utiliza en el caso de las personas inconscientes que no tengan lesiones de carácter vertebral, o también es una posición que se utiliza después de que la persona se ha recuperado de un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Esas son las posiciones. ¿Les queda alguna duda? ¿No? Y lo último que vamos a ver son lo que tiene que ver con el botiquín de primeros auxilios. En todos los ámbitos que hemos visto de primeros auxilios sabemos que todo se rige por ciertas normas, por ciertos lineamientos, que hay un paso a paso para poder aplicar de manera correcta las diferentes técnicas o los diferentes procesos en primeros auxilios. Y el botiquín de primeros auxilios no deja de ser una de ellas, ¿ya? El botiquín de primer auxilio tiene ciertas normas que debemos cumplir y es que, por ejemplo, para armar un botiquín de primer auxilio se tiene que usar un mueble que puede ser con llave o puede ser un bolso, pero siempre la característica principal es que sea impermeable, que no permita el paso del agua hacia el interior del contenido. Siempre tiene que estar en un lugar visible, que sea de fácil acceso y principalmente fuera del alcance de los niños. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, y cuando yo hablo de fuera del alcance de los niños,
créanme que me refiero a de los niños pequeños, niños que no tengan conciencia de los elementos que tienen dentro. Si ustedes tienen niños pequeños en la casa o en lugar de trabajo donde necesitan aplicar un botiquín de primeros auxilios, cuando ellos ya tengan poder de raciocinio o de esa poder de retención de información, explíquenle qué es un botiquín de primeros auxilios, explíquenle para qué sirve el botiquín de primeros auxilios, explíquenle qué es lo que contiene, porque los niños, aunque ustedes no lo crean, actualmente son súper clever, ¿ya? Entonces, los mismos niños a ustedes les pueden ayudar a salir airosos de una situación de emergencia o de urgencia si saben manejar de la mejor forma un botiquín de primeros auxilios, ¿ya? Así que si el niño tiene poder de raciocinio, si tiene poder de retención de información, enséñenles para qué es el botiquín de primeros auxilios, ¿ya? Además que hay un punto en que ustedes se van a dar cuenta de que van a necesitar que sus hijos, sus sobrinos, sus tíos, sus nietos también sepan primeros auxilios, ¿ya? Si tienen elementos dentro del botiquín de primeros auxilios que estén abiertos, todos tienen que estar debidamente rotulados con la fecha de apertura, ¿ya? Los alcoholes, si bien es cierto, todos vienen con una fecha de elaboración y de vencimiento, pero una vez que el alcohol está abierto dura máximo 3 a 6 meses, dependiendo de si es un alcohol grande o es un alcohol pequeño. Si es un alcohol de litro les va a durar máximo 6 meses, si es un alcohol de medio litro o de los chiquititos les va a durar máximo 3, no más que eso. Y eso tiene que ver derechamente con que el alcohol es sumamente volátil, se evapora, por lo tanto pierde propiedades y después de los 6 meses ya no va a generar un efecto digamos, de antisepsia, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Lo mismo que si tienen medicamentos, los medicamentos tienen que verificar las fechas de vencimiento de forma periódica. Hay medicamentos que vienen con fecha completa de vencimiento y eso significa que vienen con el día, con el mes y con el año del que vencen. Así como también hay medicamentos que solamente vienen con el mes y con el año. Si solamente vienen con el mes y el año, significa que vence el último día hábil de ese mes. Por ejemplo, si sale que vence en mayo del 2024, significa que ese medicamento tiene hasta el 31 de mayo para poder utilizarse y ya después hay que eliminarlo, ¿ya? Nunca utilicen un medicamento que esté vencido, y menos si es antibiótico. La mayoría de los antibióticos después de la fecha de caducidad se vuelven nefrotóxicos. ¿Y qué significa eso? Que el medicamento produce un daño a nivel del riñón al momento de eliminarse. Entonces ese daño también puede ser irreversible. Y evidentemente el contenido cambia de acuerdo a las necesidades de cada persona que esté aplicando el botiquín de primeros auxilios, ¿ya? El botiquín, por ejemplo, que vaya a implementar Paula no es el mismo que va a implementar la Siria, ni que va a implementar Milagros en su domicilio, porque tenemos que considerar que a lo mejor Paula en su casa tiene una persona alérgica. Por lo tanto, dentro de su botiquín va a tener elementos para poder manejar reacciones alérgicas. En el caso, por ejemplo, de Siria, Siria en su casa tiene algún familiar que es hipertenso. Por lo tanto, ¿qué va a tener en su interior el botiquín? Principalmente elementos que ayuden a controlar las crisis hipertensivas, ¿ya? Pero esto es solamente una modificación que se va a hacer de acuerdo a las necesidades de cada uno. Pero tienen que recordar que ustedes nunca, jamás de los jamases se tienen que automedicar, ¿ya? En general, y esto va para todos, nosotros somos sumamente buenos para automedicarnos. Y aunque fuese un paracetamol, sigue siendo un medicamento. Aunque el paracetamol yo sé que se usa para todo, pero sigue siendo un medicamento. Por lo tanto, nosotros no debiésemos, en estricto rigor, tener ningún medicamento dentro del botiquín de primeros auxilios. Pero también soy realista y estoy clara de que cada vez que uno va a la urgencia, al servicio de urgencia, le dejan un medicamento, uno no lo bota. Porque aparte que el medicamento de repente es caro, uno piensa que le puede servir para otras cosas, etcétera, se entiende perfectamente, les doy todo el beneficio de la duda. Pero si van a hacer eso, rotulen el medicamento con la fecha en que la abrieron, rotulen también el medicamento con la dosis que le dejaron
cada cuánto se lo dejaron y para qué se lo dejaron. Pero no lleguen y se automediquen porque, es que me acordé que este medicamento me lo dejaron para esto, ¿ya? Evítenlo. Recordemos que hay medicamentos que se pueden utilizar en ciertos casos y hay medicamentos que no se pueden utilizar, ¿ya? Menos si además, por ejemplo, tienen alguna, alguna condición específica para su uso, que es, por ejemplo, el caso de los medicamentos sobre todo los antibióticos, ¿ya? Recuerden que los antibióticos, por ejemplo, no se pueden utilizar en infecciones virales, como por ejemplo los resfríos, que la mayoría de las personas cuando se resfrían me dicen, me voy a tomar un antibiótico y listo. El resfrío es un virus y el antibiótico funciona sobre bacterias. Por lo tanto, no sirve de nada tomarme un antibiótico para combatir un virus. Debiese tomarme un antiviral. Y no hay medicamentos que funcionen sobre los resfríos comunes, ¿ya? Solamente ayudan, solamente se aplican medicamentos en ese tipo de casos, por ejemplo, para el manejo de los síntomas. Muy aparte, profesora, también hay personas que son alérgicas a los antibióticos. Por eso, y ahí también viene el hecho que yo les mencionaba anteriormente de que cada botiquín de primeros auxilios va a variar de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes, a las personas que ustedes vivan con ustedes o en las cuales ustedes están enfocando este botiquín de primeros auxilios, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser las características entonces de un botiquín? Primero, el botiquín tiene que ser resistente, puede ser de plástico o puede ser metálico esmaltado, como por ejemplo esas tipo loncheritas que venden en los chinos que actualmente están muy de moda, pero tienen que considerar, por ejemplo, en el caso de los elementos metálicos esmaltados, y es que si se les salta el esmalte, sería todo, porque por ahí les va a empezar a entrar humedad, se va a oxidar y ya no les va a servir. Tiene que impedir el paso del agua, tiene que tener un ganchito que les permita poder colgarlos de la pared para poder mantenerlos a la vista. Siempre tiene que estar identificado y visible, ¿ya? Tiene que decir botiquín, tiene que tener una cruz roja, una cruz blanca, pero algo tiene que indicar que eso es un botiquín, ¿ya? Tiene que estar ordenado con todos los elementos rotulados, con las características que les mencioné anteriormente. Si es posible estar sin llave, siempre y cuando pueda estar fuera del alcance de los niños. Si no se puede, entonces idealmente con llave o con algún método de seguridad para que los niños pequeños no accedan fácilmente al contenido. Una idea, por ejemplo, para aquellas personas que tienen medicamentos dentro del botiquín es dividir el botiquín en 4. ¿Para qué? En uno de los cuartos ponen todo lo que son los medicamentos. En el otro cuarto ponen todo lo que son las vendas, ya tanto vendas de gasa, vendas de inmovilización, etc. En la otra parte ponen todo lo que son los adhesivos, parche curitas, telas adhesivas, adhesivos transparentes y también pueden poner los apósitos. Y en el otro cuarto ponen todo lo que son desinfectantes. Alcohol, clorhexidina, povidona, agua oxigenada, los elementos que yo sé que les dije que no deben utilizar, pero que también sé que la mayoría tienen en su casa, ¿ya? Porque no me puedo hacer la lesa, porque estamos con cosas, ¿ya? Son elementos que la mayoría tiene en su casa, pero que idealmente si van a ordenar un botiquín, esté todo ordenadito como corresponde. Además de eso, ¿qué es lo que debería contener? De forma general, esto es para un botiquín, de forma general tiene que tener un termómetro digital, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que los termómetros de mercurio actualmente su uso está descontinuado por el peligro de toxicidad que tiene el mercurio, además de que es potencialmente venenoso. Si alguno de ustedes todavía tiene un termómetro de mercurio en su casa, recuerden que si se les rompe el termómetro estando en su casa, ustedes lo que debiesen hacer es aplicar el sistema de emergencia y llamar a bomberos, porque bomberos tiene que hacer una limpieza en donde literalmente vienen vestidos de astronauta para poder eliminar los residuos de mercurio y poder inactivar el mercurio que les pueda haber quedado en el domicilio.
Tiene que tener apósitos, adhesivos, parches curita, de apósitos de estériles de ojalá diferentes tamaños, vendas de todo tipo, telas adhesivas de estas que sean hipoalergénicas, pueden tener de la micropor o de la tela de papel, cualquiera de las dos según sea el caso. Idealmente guantes desechables de una talla estándar, por lo general yo les recomiendo tener guantes de talla M, porque hay manos más grandes, hay manos más chicas, pero los guantes de látex por lo general se adaptan a la forma de la mano. Tijeras punta roma para poder cortar en caso de emergencia, ya sea ropa u otras cosas, porque si necesitan, por ejemplo, cortar la ropa de una persona y tienen tijeras con punta, pueden generar alguna lesión en la piel. Si tienen tijeras con punta roma, eso no va a suceder. Pinzas para poder realizar, por ejemplo, algún tipo de curación en caso de que no tuvieran guantes desechables y que, por ejemplo, si no tienen guantes, no pueden entrar en contacto directo con la sangre porque no es lo ideal, porque recordemos que la sangre es un fluido peligroso. En cambio, si tienen pinzas, pueden realizar la curación con mayor facilidad utilizándola sin tener que tocar directamente a la lesión. Toallitas limpiadoras sin alcohol, típicas toallitas húmedas de bebé, por ejemplo, para poder hacer una limpieza en caso de que en la zona donde ustedes lleven el botiquín de primeros auxilios no tenga agua potable disponible. Si les da un espacio un poquito más grande o si tienen un espacio destinado al botiquín más grande, pueden tener mantas, bolsas impermeables, linternas, silbatos, etcétera, pensando, por ejemplo, en desastres naturales. Y suero fisiológico, específicamente el suero fisiológico, ojalá en formato ampolla, que son las chiquititas de 10 o de 20 ml que encuentran en cualquier farmacia. ¿Por qué? Porque si ustedes ocupan un poco de suero o tienen un matraz de los grandes, que son las botellas grandes de medio litro o de 1 litro, para realizar una curación, el contenido una vez que ustedes lo abren pierde esterilidad. Por lo tanto, no lo pueden volver a reutilizar para realizar una curación. Deberían eliminarlo. ¿Ya? En cambio, si ustedes tienen ampollas chiquititas, abren la ampolla, ocupan el contenido, que son 10, 20 ml, y lo eliminan. No pierden tanto material como que fueran a perder, no sé, 500, 400 ml, ¿ya? Tienen que, en este caso, pensar en la forma práctica para el botiquín, ¿ya? Y no es práctico tener un matraz si yo sé que en la mayoría de los casos cuando voy a realizar una curación voy a ocupar un poquito. ¿Y qué otros elementos además de los anteriores puedo tener? Puedo tener, por ejemplo, pañuelos para hacer un cabestrillo en caso de que no tenga cabestrillo, o algún termómetro de repuesto con sus respectivas pilitas, lista con números de teléfonos de emergencia, pero ojo, no de emergencia, por ejemplo, de bomberos, de carabineros, no, de números de teléfonos de emergencia a quien yo llamar o a quien puedan llamar en caso de que algo me suceda a mí. Por ejemplo, el número de teléfono de mis papás, el número de teléfono de mi marido, no sé, de una amiga, etcétera. Ese tipo de número de teléfono. Una linterna con sus respectivas pilas y un lápiz con una libretita para poder anotar en caso de que, por ejemplo, suceda algo y yo no me pueda comunicar de forma verbal, sí lo puedo hacer quizás de forma escrita. ¿Se entiende la idea? Sí, profesora. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No, Súper claro. por acá no. Todo claro, profesora. Ya. Entonces, habiendo dicho esto, les puedo decir, felizmente, chicos, han terminado el curso de primeros auxilios. ¿Ya? ¿Qué les queda ahora? ¿Cuánto se llama? El próximo lunes deberían iniciar con el módulo que les falta, que es el módulo de estimulación cognitiva, ¿ya? Lo van a iniciar con la profesora Francisca, que yo voy a agregar al curso dentro de los próximos días, ¿ya? Por otro lado, se llama Francisca Muñoz ella. Dame un segundo para confirmarle el apellido, porque hasta ahí ya estoy media perdida. Ya. Se llama Francisca Muñoz,
ya, ella va a ser su profesora en lo que es estimulación cognitiva. Hoy día tiene la última prueba que se va a abrir inmediatamente apenas terminemos la clase, desde las 9:30 hasta las 10 de la noche de mañana, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿ya? El próximo módulo empieza en la próxima semana y eso significa que ustedes estarían terminando ya el curso sí o sí en febrero, para estar obteniendo la certificación por ahí por mediados, fines de marzo, ¿ok? Si alguien debe prueba de algún módulo que ya pasó, necesito que se ponga en contacto conmigo para yo poder enviarle los links de las pruebas correspondientes o hablar con los profesores correspondientes para que les tomen las evaluaciones que tienen pendientes, ¿ya? En el caso suyo, por ejemplo, don Patricio, yo ya tengo sus notas, lo que pasa es que no las he podido registrar aún, ¿ya? Y eso. Ah, perdón. Entonces, estoy al día con las notas. Falta solamente su prueba. Falta solamente una prueba que usted me dice que la dio, pero no hay registro por ningún lado, que es la prueba de legalidades y prevención de caída. ¿Que se acuerda que yo le dije que iba a revisar? Ya, mire, es que yo me acuerdo que esa prueba la di. De hecho, yo la he dado todas. Pero de todas maneras, si no vea la forma de mandármela, pues la hago de nuevo. Ya, porque sería en estos Por favor. momentos, don Patricio, la única que le falta, aparte de la prueba que van a tener hoy día. ¿Ya? El resto necesito que verifique su aula virtual, necesito que se pongan al día porque además recuerden que tienen un examen global, ¿ya? Que el examen global se va a tomar, perdón, una vez finalicen el módulo de estimulación cognitiva. Yo creo que la semana siguiente de haber terminado el módulo de estimulación cognitiva. El, el promedio de exhibición para el examen lo voy a dar una semana antes de aplicar el examen, ¿ya? Para que todos tengan, ojalá para esa fecha tengan todos al día y ahí en ese momento cuando yo les diga ya, el promedio de exhibición, por ejemplo, es un 5,5, puedan estar tranquilos y respirar tranquilos de que, ya, tengo la nota para exhibirme, no me voy a examen, o puedan decir, profe, yo tengo que dar examen y coordinemos todo, ¿ya? ¿Esa evaluación la va a hacer usted, profesora? Y Sí, pero ojo, pestaña y ceja con lo que voy a decir a continuación. Ese examen se va a tomar no por Google Forms. Ese examen se va a tomar directamente desde la plataforma, desde el aula virtual. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. sí, usted lo explicó que tenía tiempo también, 2 horas me parece. Va a tener, yo creo que 2 horas para que lo puedan aplicar. Eso es lo que, ¿cuánto se llama? Por eso les digo que la información se las voy a dar una semana antes de aplicar el examen. Va a tener, dependiendo de la cantidad de preguntas, va a tener de 1 a 2 horas para la aplicación. Van a tener las mismas 24 horas, pero una vez que ustedes pinchan el link para empezar la prueba, van a tener 1 o 2 horas de acuerdo a la cantidad de preguntas, que yo creo que van a ser 2 horas porque como es una prueba global, va a tener preguntas de todos los módulos, incluyendo de primeros auxilios, de todo lo que han visto durante el curso. ¿Ya? ¿Y por qué se va a aplicar por el aula virtual? Porque la idea es que una vez que ustedes apliquen el examen, terminado el periodo de aplicación, el sistema les va a entregar automáticamente su nota. ¿Ya? No tienen que estar esperando a que yo los revise ni nada de eso, sino que, por ejemplo, ustedes tuvieron, no sé, un 5,5, la plataforma al tiro les va a decir que tienen un 5,5. ¿Ya? Profesora, ¿y cuántas preguntas serían? Yo creo que por lo menos unas 30. Porque para poder preguntar, hacer ¿cuánto se llama? Un examen tipo bachiller de todo lo que se tomó y para que sea un examen más ad hoc a los contenidos del curso. Que se pueda preguntar de todo por igual y no que se cargue más a un contenido que a otro. ¿Ya? O sea, Lo otro, mejor dicho, un ejemplo, 2 preguntas por cada... más o menos. ¿Ya?
Ahora, el último punto con respecto al examen, que esto prefiero entregárselos al tiro y decírselos al tiro, cosa de que después, si tienen dudas, igual lo pueden volver a preguntar. La prueba, el promedio final total de ustedes, el promedio de todas las notas, la sumatoria total de todas las notas del curso tiene un total, para las que se vayan a examen, ojo, para los que se vayan a examen, tiene una ponderación del 70%, ¿ya? Todas sus notas del curso, que hasta las de estimulación cognitiva, tienen un total del 70%. Si se van a examen, el otro 30% que les falta, se saca del examen. Y ahí tienen el 100% y la suma de esos dos porcentajes les va a dar su promedio final, ¿ya? Para quienes no se vayan a examen, evidentemente su nota final va a ser la sumatoria de todas las notas del curso, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. Sí, O sea, profesora, si ahora un ejemplo, ¿no? Una de mis compañeras, Juana se saca buena nota, ¿no? Ya no se va al examen. Si ha venido concurrentemente con buenas notas, ya no se va a examen. Supongamos que tiene un promedio final de 6.5. Evidentemente el 6.5 no se va a ir a examen. Pero supongamos que lo que tengo, que es lo que todavía está en veremos y que todavía no me ha confirmado desde dirección, es si yo el examen lo tengo que aplicar a los promedios bajos 5.5 o bajo 6. Que eso es lo único que como les digo. 5.5, ¿cierto? O Sí. sea, profesora, usted diría quiénes se van para el examen y quiénes no. ¿Por Sí. interno o directamente? Yo voy a enviar un listado al WhatsApp con todos los nombres de las personas que tienen examen. No les voy a poner la nota, pero sí evidentemente les voy a poner el listado de los nombres de las personas que se van a examen. Y después por interno me podrán preguntar, profe, ¿por qué me voy a examen? O bien pueden dentro de la misma aula virtual revisar sus notas y sacar por conclusión por qué se fueron a examen. Claro, pero hasta el momento faltan como 5 evaluaciones, más o menos. De hecho, faltan Son 5 por 5 ejemplo, evaluaciones. la estimulación cognitiva serán unas 4 y la suya que viene ahora. 5. Por eso les digo, faltan 5 pruebas. Así que todavía tienen 5 notas para poder subir más el promedio. ¿Ya? Solo 7. Solo 7 de aquí para adelante, chicos. No tienen permiso para sacarse menos que eso. ¿Ya? Así que eso. Voy a pasar la lista y con eso estaríamos terminando ya. gracias por el curso, estuvo muy bueno. Me perdí la mitad, pero estuvo muy bueno. De De verdad, la todas materia es maneras, súper clara y la forma de exponerla. No, de verdad, la forma de exponerla, súper claro. Gracias. gracias, don Patricio. De todas maneras, recuerden que las clases todas quedaron grabadas. Si hay alguien que tenga alguna duda, porque como usted en su caso, por ejemplo, no pudo entrar, no tuvo problema X, eh, Sí, pero había estudiado yo las materias, profe. La había no- estudiado, por eso no me fue mal en las notas. ya. Así que eso, pues mi estimado, yo voy a pasar la lista y con eso estaríamos ok. ¿Ya? La próxima entonces semana recuerden que empiecen con la profesora Francisca, que yo la voy a dejar agregada, yo creo que por ahí por el día jueves, para que mañana o pasado para que se pueda presentar. Y empiezan el próximo módulo, que sería el módulo final. ¿Ya? Elizabeth Aguayo. Lunes o martes, Profesora, Perdón, disculpe, dígame. quisiera saber que si a mí me falta algún examen porque yo le he dado todo, no vaya a ser que pase como Patricio, que Patricio da una prueba y no se refleja. Entonces yo En, también quisiera saber cómo podría en, ser, por favor. En estos momentos, Milagro, la forma de poder saber si usted debe o no debe prueba es revisando su aula virtual en la sección de calificaciones, si es que le falta alguna nota. Si en esa zona les parece que le falta alguna nota, se pone en contacto conmigo y yo le puedo dar la solución, ¿ya? O puedo revisar qué fue lo que pasó con esa prueba. Pero en estos momentos, así como un listado completo, general, de todas las notas que ustedes deben, yo no tengo, ¿ya? Ya, ok, gracias. Laura Miguela. Disculpe, Miss, ¿en qué sección? ¿Sección de calificaciones? Calificaciones. Ahí le aparecen todas las notas de todo el módulo.
Ya, mis gracias. Ya. Siria Lagos. Silvia, Presente, buenas noches. buenas noches. Silvia Laura. Carmen Maldonado. Patricio Navarro. Presente, hasta luego, que estén bien. Ah, Cariños a todas. gracias, Patricio. Milagros Orlandini. Presente, profesores, muchas gracias. Alejandra Risi, ella estaba. Ivette Rojas también estaba. Jacqueline Roldán. Andrea Ruiz. Paula Sánchez. Presente, profesora, muchas gracias. De nada. Verónica Silva. Presente, profe, muchas gracias. Ya. Yana Vizconde. Presente, Miss, muchas gracias. Ya, mis chicas bellas, porque ahora no me queda el macho. Así que les vaya bonito. Cuídense, estudien. Si tienen dudas con sus notas, revisen directamente en el aula virtual. Si deben alguna prueba, si les falta alguna prueba, me avisan, lo vemos me hablan por interno, lo revisamos. Y acuérdense que a partir de la próxima semana, retoman de nuevo con las clases los martes y los jueves, ¿ya? Porque este módulo y solo por este módulo, como yo tenía problemas de tope horario, los tomé los lunes y los miércoles. Pero a partir de la próxima semana, las clases se retoman nuevamente en martes y jueves, ¿ya? En el mismo horario. Eso, estimadas. Profesora, muchas gracias. Y de verdad que, como usted, ninguna, ninguna persona, de verdad que excelente la comprensión que ha tenido hacia todas mis compañeras, ¿no? Y de verdad que muchas felicidades. Muchas gracias. Cuídense, chiquillos, que les vaya bonito. Nos vemos en el examen.